preocupación más importante, incluso de lo que acabamos de hablar, es la situación de miles de compatriotas que están muriendo a causa del dengue. Los números han llegado a cifras impresionantes. Parece que el Ministerio de Salud ha encontrado ya la llave y comienzan los números a descender y a mostrarnos buenas noticias. Percy Minaya es alto comisionado del Ministerio de Salud y vamos a conversar con él vía telefónica del descenso de casos de dengue y las acciones que se están realizando justamente desde el sector para la lucha contra el mismo. Percy Minaya, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias. Sí, efectivamente, escuchando tus comentarios, hay que reafirmar una posición, sí. Y es en este caso un paulatino descenso, importante, todavía insuficiente, hay que meterle más fuerza. Señor Minaya, ¿es un descenso que va acompañado de una respuesta a una estrategia que se trazó desde el Ministerio de Salud o es la lógica propia de una pandemia que tiene momentos, ¿no? De una epidemia, quiero decir, que tiene momentos donde hay altos, hay picos y luego desciende? No, lo que nosotros veríamos en ausencia de intervenciones es un crecimiento sostenido. Ese crecimiento lo estamos cortando a partir de intervenciones masivas con una organización que parte desde los municipios, estamos en coordinación con ellos, con sus gobiernos regionales para poder tener acciones concertadas, unas dirigidas al control larvario, otras a la fumigación, la atención de casos, todo lo que haga posible que reduzcamos la transmisión. Esos elementos son los que se han operado masivamente durante estas últimas semanas. Hubo un viraje y un refuerzo intensivo en las acciones locales que se estaban desarrollando. ¿Cuál es la región del país donde este descenso del que usted nos habla está resultando más eficiente? Bueno, hay varios, pero entre ellos se encuentra Ica, que ha descendido de una manera importante. Piura, que tiene ahora un descenso que asoma ya a deslizarse más intensivamente debido a las acciones que se han estado tomando y que seguramente van a precipitarse en las siguientes semanas para un descenso ya a una curva bastante plana, ¿no? Desde el espacio ciudadano, que también tiene su responsabilidad y lo suyo frente a la lucha contra el dengue, ¿qué cambios han notado? ¿Qué voluntades se han sumado? ¿Qué esfuerzos han visto a nivel ciudadano que estén dando también resultados, como para ponerlos también en valor, señor Minaya? Lo que hemos encontrado con el trabajo con los gobiernos locales es una mayor participación de las organizaciones de base comunitaria. Okay. Al inicio esta intervención, esta participación era dispersa, existía, pero no estaba concertada para que sea en simultaneidad. Eso, por supuesto, lo que hacía era que la enfermedad, el mosquito, si se quiere, saltaba de un lugar a otro. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora, junto con ellos, es un trabajo más intenso. Lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en las campañas de fumigación, donde solíamos tener hasta un 30% de rechazo, de renuencia o de casas cerradas, y que en estas intervenciones se ha reducido hasta ser un 4%, por ejemplo, como promedio, ¿no? En toda la región norte, casas que son renuentes a la fumigación, por ejemplo. Este indicador, que no es un indicador sensible ni ad hoc para este punto, sin embargo refleja el entendimiento que la población va tomando acerca del tema y la necesidad de colaborar con las intervenciones que se están realizando. Ahora, doctor Minaya, de pronto vuelve a ponerse de relieve la importancia de fortalecer, además de cara al proceso del niño que se nos viene a fin de año con mucha intensidad, fortalecer todo lo que tenga que ver con salud comunitaria y la respuesta de la comunidad a la misma. Absolutamente. Nosotros hemos tenido experiencia, quienes habla de conducción, de intervenciones, desarrollo de proyectos de control en Centroamérica, donde hemos desarrollado varios elementos que nacieron aquí en el Perú. Y otros, entre otros, por ejemplo, los sistemas de vigilancia manzana por manzana para saber si se detectaba el mosquito, las acciones de control sostenidas, de control larvario junto con la comunidad, con los colegios. Esos elementos tenemos que recuperarlos para el país porque sin ellos nosotros somos ciegos ante la forma como se reproduce el mosquito y cómo es que tenemos que lograr controlarlo sin que tengamos que acudir a grandes y masivas fumigaciones. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos más en la educación de la población, en la vigilancia que tenemos que tener, una situación que no es compleja, pero que
es la vigilancia entomológica, y luego la intervención de la mano con las organizaciones de base y los municipios. Sin eso vamos a seguir siendo asolados por el dengue, o más propiamente por el Aedes. Para el dengue, se ha discutido mucho hace semanas atrás, puede haber vacuna y seguramente el Ministerio de Salud la va a incorporar, pero para el chikungunya, para el Zika, que son transmitidos por el mismo vector, no hay vacuna. Por eso es tan importante controlar al vector. De acuerdo. Ahora, siempre pensando en mañana y en cómo mejorar el sistema, también otra de las discusiones que hay que tener y que desde el mundo del mundo médico lo escucho hace varios años, es todo el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención, que sería clave para evitar el colapso de los hospitales. Ese tema en dengue es súper importante, porque mire, nosotros hemos tenido una forma de afrontar el COVID, todo el mundo la recuerda. No han sido cifras halagüeñas para el Perú, hemos estado entre los países que más mortalidad hemos tenido. En dengue tenemos una situación crítica, pero el primer nivel de atención, los primeros que te reciben y te orientan para que tú no tengas una evolución tórpida de la enfermedad, es el primer nivel de atención. Ahí tienes la consejería, ahí tienes la orientación, ahí tienes quien te derive si te complicas. Entonces, todo ese sistema tiene que estar articulado en redes que se integren, que sean de atención eficiente y de calidad para el ciudadano. Eso tiene que cambiar. No solamente es una cuestión de equipamiento, es un tema de recursos humanos, es un tema de tener el flujo apropiado y los lugares donde te traten apropiadamente. Esto es, si yo te detecto como un caso, veo que te complicas, si estoy haciendo seguimiento a nivel local, sé a qué establecimiento de salud te voy a derivar. Y si te sigues complicando, vas a llegar a un hospital, pero tienes una ruta. Hoy día lo que tenemos nosotros es un nivel de atención en el primario que está debilitado, que no tiene todas las capacidades que quisiéramos. Hay una política nacional que tiene que puncharse y que tiene que sostenerse a través de todos los gobiernos para eso. Infortunadamente esa no es la situación que hemos tenido a lo largo de los años, y a pesar de los esfuerzos en este momento no se puede, en medio de una crisis, pensar en un fortalecimiento importante como el que quisieran. Claro. Ahora, doctor Minaya, usted ha mencionado el tema de la vacuna, pero cuando alguna vez lo insinuamos con otros profesionales de la salud, nos explicaban que la complejidad de una vacuna contra el dengue tiene que ver con que hay 4 vectores de la enfermedad y hay solamente una vacuna para uno o máximo 2 de los vectores. ¿Esto es así? ¿Esto complejiza el tema vacunatorio? Bueno, es un tema complejo la vacuna contra el dengue. Existen 7 vacunas, 5 son vacunas candidatas, 2 son vacunas aprobadas, una hace algunos años atrás, que es la de Sanofi Pasteur. Esa vacuna tiene la dificultad que necesitas haber tenido la enfermedad para que no te provoque una reacción más seria, la vacuna. Hay una vacuna reciente que tiene bastante efectividad, bastante eficacia. Esta vacuna se ha demostrado en algunos lugares que puede dilular el problema contra todos los serotipos. Es decir, hay una pauta, digamos, reducida en algunos de los serotipos, pero contra todos los otros es muy eficiente. Su eficacia general no baja del 88%. Entonces, para evitar casos y para evitar casos moderados y severos, fundamentalmente, necesitamos incorporar esta vacuna. No es la bala mágica, no es la solución. Aquí la bala mágica vendría a ser el agua, que tanto necesita la población. Hay un problema supremo aquí en el abastecimiento de agua en el norte del país, lo tenemos en muchas partes de nuestra Lima también, la gran capital, donde las poblaciones o reciben 2 horas de agua con baja potencia, tienen que acumular decenas de recipientes y todos esos son muchos del vector. Esa es una de las situaciones por las que hemos tenido dengue en Lima y se viene sosteniendo todavía. Sí. Doctor Minaya, lo interesante de esta conversación es que no estamos hablando solamente del hoy, sino estamos pensando en mañana. Fíjese que hemos hablado de salud comunitaria, de primer nivel de atención y esto último que usted ha mencionado, que es absolutamente central, pero que escapa de las responsabilidades del Ministerio de Salud. En el Perú hay 8 millones de peruanos sin agua potable, señor Minaya. Es decir, allí donde no hay agua, por vía de cañería, tuberías, en fin,
lo que hay son lugares para guardar el agua, los bidones, las bateas, y allí es donde el dengue se reproduce. Efectivamente, y ese es el drama que tenemos. Se ha atribuido al sector salud una responsabilidad para el control, cuando la situación corresponde a una acción integral como gobierno, donde es el Ministerio de Vivienda también el que tendría que ayudarnos a responder junto con los gobiernos locales. Totalmente, eso tendría que ser muy importante. Ahora, en general, ¿han encontrado buen apoyo y buena respuesta de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, o aún se producen tensiones, desarticulaciones, conflictos con algunas autoridades que además recién han llegado justamente al poder municipal o regional? Yo voy a ser muy concreto con eso. Creo que la población está ansiosa de recibir ayuda y más que todo que se asuman las responsabilidades que tienen que asumirse en todos los niveles de gobierno. Hablo desde el gobierno local hasta el gobierno nacional. Creo que hay un equívoco en el sentido de esperar que haya una respuesta desde el Ministerio para atacar una situación de crisis, de una epidemia que asola a nuestros ciudadanos, cuando la primera respuesta, como todos sabemos, está en el primer nivel, es decir, es el gobierno local y el gobierno regional el que tiene que actuar inmediatamente. Pero mire, todos ellos están muy dispuestos a recibir no solamente los consejos, sino a movilizar sus recursos. Hay dificultades, por supuesto, y hay quienes han utilizado, no voy a ocultarlo, de manera política esto, de una situación confrontacional. Pero en medio de una epidemia, aquí donde nosotros estamos altos comisionados, que no necesariamente trabajamos para el sector salud, es mi caso. Yo no trabajo para el Ministerio de Salud en este momento, estoy casi como un voluntario apoyando el control, la orientación, la dirección que tenemos que tener en las regiones. No podemos publicitar este asunto y hay que buscar que las respuestas las tengamos inmediatas. El resto son elementos que no deben dejarse discutir y que tienen que llevarse al plano que corresponde. Esto es un financiamiento permanente para acciones de esta naturaleza, empezando por el agua y siguiendo por acciones de gestión integrada, del control que tienen que darse en el largo plazo. No va a desaparecer el AES porque hoy día fumiguemos las casas, va a seguir. Tenemos el próximo evento que es el fenómeno del Niño que se está pronosticando, y de allí muchos años más si nosotros no intervenimos. He sido director regional de salud de una región en la Amazonía. Hemos pasado 6 meses del año, mejor dicho, pasamos 6 meses del año combatiendo el Aedes aegypti para evitar enfermedades. 6 meses que los sectores se paralizan para ofrecer mejor calidad de atención. Millones de soles que se gastan en el combate a un mosquito que puede transmitirnos múltiples enfermedades. Eso es lo que impide que nosotros sigamos mejorando el primer nivel de atención e invirtiendo los recursos que se tienen que atender en epidemias para que mejoremos una serie de elementos en la oferta que tiene que tener el ciudadano para un sector de salud de calidad. De acuerdo. Finalmente, no es un tema menor, pero de pronto no estamos tan atentos a él porque, claro, los incendios y apagar los incendios nos convoca antes, pero es necesario hablar también de cambio climático, doctor Minaya. En la medida que el calor aumente, los mosquitos también podrán escaparse a otras zonas donde tradicionalmente no había mosquito, ¿no es cierto? Incluso podrán tener otras alturas en la medida en que el cambio climático y el calor vaya apoderándose, como le digo, de algunas zonas donde antes no estaba. ¿Esto es una preocupación para ustedes? ¿Lo tienen en cuenta en los análisis? Absolutamente. El que le habla trabajó en Argentina hace 20 años atrás en el Ministerio de Salud. En ese momento veíamos nosotros pequeñísimos brotes de dengue, de situaciones importadas en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 20 años después, vemos como Buenos Aires, en algunos sectores, es asolado al igual que Piura o que Lambayeque, donde tenemos infestación de Aedes, donde es casi imposible controlar el vector si es que no tenemos una acción que va más allá, en ese caso, del manejo del agua, porque son ciudades importantes, grandes, ustedes entenderán, no es cualquier lugar del que estamos hablando. Entonces, ese enfrentamiento tiene que ser como organización comunitaria, con una verificación de cómo es que los factores climáticos, el comportamiento humano va a afectar también el comportamiento del mosquito y que se puede convertir en una amenaza si es que no le tomamos en cuenta. Hay cosas que no podemos controlar en la naturaleza, pero sí podemos controlar las formas como nosotros intervenimos para prevenir. Sí, señor. Doctor Minaya, muchas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito más en qué andamos. Ojalá que ese descenso que ustedes perciben con tanta claridad se esté produciendo
poco a poco y de forma acelerada cada vez más para poder evitar más casos de dengue. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.